Vamos al libro de los Salmos. ¿A quién no le gustan los Salmos? Amén. Son hermosos los Salmos. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 3. Capítulo 3, y vamos a ver del versículo 1 al 6. Salmo 3 del 1 al 6. Si usted no trae Biblia, bueno, aquí tenemos la pantalla para que usted pueda seguirnos ahí, por favor. Les voy a dar un tiempo para que ustedes busquen Salmos 3, capítulo 3, versículo del 1 al 6. ¿Ya lo tenemos en la pantalla? Ok, perfecto. Muy bien, le voy a pedir también que usted vaya leyendo, con su vista vaya siguiendo lo que yo voy a leer. Y dice lo siguiente: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Dice el versículo 6, amén. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Amén. Gloria a Dios. Hermoso salmo, hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mire, iglesia, el Salmo 3, que acabamos de leer, es considerado una oración matutina. Y dice uno, ¿de dónde se sacó esto el hermano? Si usted ve al inicio de este salmo, véalo por favor ahí en su Biblia, tiene un título y dice lo siguiente: oración matutina de confianza en Dios. Amén. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces esta es una oración matutina. Y este es uno de los 73 salmos que se le atribuyen a David, también conocido como ¿qué? Como el dulce cantor de Israel. Amén. Dado que él escribió muchos de los salmos, iglesia, que están contenidos en la escritura. ¿Cuántos salmos están en la palabra de Dios? 150, ¿verdad? A David se le atribuyen alrededor de 73, 74, otros que no sabemos que pudieran ser de él, pudieran ser uno más, dos más, no sé. Pero la realidad es que 73 sí son claramente de él, porque así lo dicen los salmos. Amén. Entonces yo no sé si a usted también le haya pasado como a mí, en su momento claro de oración. Cuando usted ora, ¿cómo lo hace? Ora ahí donde sea. Que bueno, yo cuando oro por lo general así de manera seria, pues me encierro en mi cuarto, oro a él y leo la palabra. Y me ha pasado, y no sé si a usted le ha pasado, que al estar leyendo este salmo o algún otro salmo también de los que están en la escritura, es como si el Señor me trasladase a ese lugar y me sentara precisamente al lado de David en el momento en el que él está orando. Cuando tú realmente, antes de leer la palabra, tienes un tiempo de alabanza, de adoración, en tu lugar, en tu santuario, en tu casa, realmente pasan estas cosas. Y es como si el Señor me llevara a ese momento. Así me pasó cuando estaba leyendo este salmo, a ese momento en el cual David está orando, escúchalo bien, y está exponiéndole a Dios su lamento. Amén. El versículo 1 y 2 son lamentos de David hacia Dios. Pero después del versículo 2, el versículo 3 al 6, y vemos que David expresa a Jehová también y nos hace ver y nos enseña que Él es su consuelo. Amén. Que su confianza está totalmente puesta en el Señor. Y podemos ver pues un contraste en la Escritura. Podemos ver un contraste en este salmo. En primer lugar, podemos ver precisamente que en esta oración que está haciendo David encontramos algo con lo que quizás podemos identificarnos comúnmente o muy fácilmente. ¿Sabe qué es? ¿Qué es? ¿Sabe qué es o no? No, es el lamento de David precisamente. ¿Cuántas veces nosotros no nos lamentamos por alguna situación? El lamento de David hacia Dios a causa de la situación que él está pasando en ese momento, a causa de las circunstancias, es que hacen que David vaya delante de la presencia de Dios y se lamente delante de él. Eso es lo primero que vemos, ¿sí? Y está separado en segundo término, podemos ver y podemos aprender que es Jehová su esperanza, que es Jehová en quien tiene puesta su confianza, su fe y que Él es su seguridad. Amén, iglesia. Entonces podemos ver dos cosas: un lamento por una parte y por la otra parte la confianza que él siente en el Señor. Y aquí hay algo muy valioso que aprender, porque a veces pensamos, no te lamentes, no te estés lamentando. Ciertamente
Pero aquí vemos que David se lamenta delante del Señor. ¿Es válido esto? Mira, iglesia, la realidad es que tú puedes lamentarte delante de Dios. El lamento de David, lo que está haciendo David es platicando con Dios. Es comentándole a Dios cuál es la situación, cómo se siente él ante la adversidad que él está pasando, que él está viviendo. Escucha, no está reclamándole a Dios. Si tú lees bien, él no le está reclamando a Dios, él le está contando a Dios en oración. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando tú te sientes atribulado, tú tienes esa posibilidad de ir ciertamente a lamentarte delante de Dios y decirle: Señor, es que estoy pasando por esta situación. Tú no le estás reclamando, tú le estás diciendo a Dios qué es lo que tú estás viviendo. Pero ¿sabes qué es lo que hace la diferencia aquí en este salmo? Lo que hace la diferencia en David, que no solamente se lamenta, sino que él tiene una actitud correcta delante de Dios. Más adelante lo veremos. Y él clama a Jehová. Y esto nos habla de que está en una oración precisamente, que él está orando a Dios. Él clama a Jehová, él expone su situación, pero él está sobre todo convencido de quién es su Dios. Amén, iglesia. ¿Estás tú convencido de quién es Dios? Amén. Ok, vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Inclina tu rostro para que el Señor nos llene de sabiduría, para que Él abra nuestro entendimiento y podamos comprender lo que Él quiere enseñarnos en esta mañana. Padre Celestial, bendito eres tú. Entramos con acción de gracias, como hicimos en esta mañana, con alabanza por tus atrios delante de tu presencia, gozándonos y deleitándonos en ella, Padre. Porque, Señor, con esto reconocemos el Dios hermoso que tenemos. Hoy estamos aquí, Señor, no para exhibir nuestra soberbia, no para decir: Señor, yo tengo mucho conocimiento de ti. No, estamos aquí, Dios, para servirte, para honrarte, Dios. Padre Celestial, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que esta semilla pueda caer en tierra fértil, Dios, y podamos empezar a obrar y a vivir conforme a tu preciosa y perfecta voluntad. Cada uno de mis hermanos, Dios, están en tus manos, Dios, incluido yo, Dios, para que tú obres y hagas lo que tienes que hacer en este día. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, a ti sea toda la gloria y no a nosotros los hombres. Amén y amén. Muy bien. El Salmo 3, como lo veíamos, es una oración de David y comienza diciendo, y ahora sí vamos entrando lleno en la palabra. En el versículo 1 dice: oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Dice, muchos son los que se levantan contra a mí. Al leer este salmo y al leer estas primeras palabras de David, de su oración, es lógico pensar que David tenía enemigos, ¿sí o no? Por lo cual está haciendo esta oración al Señor. Y su primer enemigo era Saúl, ¿sí? Era Saúl, que era un hombre, por lo que podemos ver en la Escritura, por lo que podemos leer entre líneas de su comportamiento, de su forma de actuar. Era un hombre visceral, era un hombre egoísta, hasta cierto punto celoso de David, envidioso. Por lo que, hermanos, en repetidas ocasiones Saúl había estado persiguiendo a David para matarlo. Comenzó a perseguirlo, a darle seguimiento con la intención de matar a David. Pero en Salmo 3, iglesia, en este salmo específico, el lamento de David es porque, no porque Saúl lo estuviera persiguiendo. No, este lamento es porque se han levantado otros enemigos, ¿sí? Y ¿sabes qué es lo más tremendo? Otros enemigos al mando de alguien, de una persona especial que tiene nombre, y yo le puse así, nombre y apellido, ¿verdad? Que tiene nombre y apellido, y nada menos que su hijo Absalón. Su propio hijo estaba conspirando y persiguiendo a David. Mira lo que dice al principio del Salmo, velo por favor ahí en tu Biblia. Al inicio, antes del versículo 1, dice, Salmo de David, y luego dice, cuando huía, ¿qué? De delante de Absalón. ¿Quién era Absalón? Su hijo. Wow. Vamos al archivo, ven la pantalla por favor, únicamente en la pantalla, segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 12, nueva traducción viviente. Mira, esto es parte del contexto de lo que estamos hablando. Mientras Absalón, dice, ofrecía sacrificios, mandó buscar a Aitofel. Pero subraya lo que viene, pon atención a lo que viene. Uno de los consejeros, ¿de quién era consejero? De David. Servía a David, aconsejaba a David, dice que vivía en Gilo. En poco tiempo, dice, muchos más se unieron a Absalón. Esto nos da a entender que este consejero se unió a Absalón, hijo de David, para conspirar en contra de él. Imagínate esto. ¿Qué pasa cuando un amigo te da la espalda? Pues nosotros nos sentimos, ya no me quiere hablar y me dio la espalda. Lo mismo le estaba pasando a David.
Y dice al final, y la conspiración cobró fuerza. Yo te pregunto, iglesia, a cada uno de ustedes, ¿hay alguno que esté afligido por la rebeldía de algún familiar, de algún compañero de trabajo? ¿Hay alguno que esté afligido por eso? Hace un tiempo estuvimos orando por la hija de nuestra hermana Toñita, que en su trabajo le están haciendo la vida difícil, pero ella, confiando en el Señor, se mantiene ahí. Pero hay personas que hacen difícil esto y podemos estar afligidos por eso. Pero imagina esta situación. Imagina el dolor amargo que puede sentir precisamente un padre al ver que su propio hijo, escúchalo, su propio hijo está liderando a sus enemigos. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo te sentirías cuando tu propio hijo es tu peor enemigo? Es el que te está persiguiendo, es el que está conspirando, liderando a tus enemigos. ¿Cómo te sentirías? Mal, definitivamente mal, porque nosotros esperamos lo mejor de nuestros hijos. Un dolor precisamente causado por un hijo del cual, y pongo así en teoría o entre comillas, deberíamos de recibir las mejores cosas, ¿sí o no? ¿Tú qué esperas de tus hijos? Tú esperas recibir las mejores cosas de tus hijos. Tú no esperas recibir las peores cosas, no, tú esperas lo mejor de ellos. Yo espero recibir las mejores calificaciones de mi hijo, yo espero recibir el mayor cariño de mi hijo, yo espero lo mejor de mi hijo. Pues aquí no estaba pasando eso, aquí lo estaba persiguiendo. Un dolor causado por los súbditos, como podemos ver aquí, es un solo ejemplo. Hay más ejemplos de esto, ¿sí? De su consejero, del consejero de David. Un dolor causado por aquellos que habían sido bendecidos por David durante mucho tiempo, que le servían a David y ahora estaban en contra de él. Se habían unido a Absalón, su hijo, para conspirar en contra de él. Pero ¿sabes algo, iglesia? Y escucha esto: Dios es un juez justo. Y tenemos que entender esto de la justicia de Dios, iglesia, por favor. Porque la justicia de Dios, y con la justicia de Dios no se juega. Es cierto que Dios es amor y tiene un gran amor hacia con sus hijos, pero también es un Dios justo. Así que no pretendamos abusar de la justicia de Dios, iglesia. No juguemos con eso. Porque este salmo y esta oración de David es la consecuencia de lo que él tiene que enfrentar como resultado o por causa de su pecado. Escúchalo bien. David está orando a Dios, ¿sí? Porque muchos son los enemigos que se han levantado sobre él. Y luego ves a tu propio hijo persiguiéndote, conspirando en contra de ti. Tú dices, ¿cómo es posible? Eso no es el resultado del pecado de David. Sí, iglesia. Y quiero aclararte algo. Y ahorita te voy a decir por qué sí. Quiero aclararte algo. Que no siempre las cosas que nos sucedan, escúchalo, serán consecuencias de nuestro pecado. No siempre las cosas que suceden. Eso solamente lo va a determinar Dios. ¿En qué? En su justicia. Él sabe en qué momento, en qué tiempo y cómo te hace pagar el precio de nuestros pecados, ¿sí? Porque muchas veces en su misericordia sí nos pone pruebas para corregirnos, ¿sí? Pero en su misericordia nos mantiene. Pero hay veces que no, iglesia. Hay veces que Dios exime completamente su justicia sobre nuestro pecado. Escucha, esta es una iglesia donde se te va a hablar del pecado, porque el pecado es parte fundamental de la Escritura. No podemos hacerlo de lado. Tenemos que ser confrontados con nuestra naturaleza pecaminosa, iglesia. Y si ahora estamos en Cristo Jesús, esto lo debemos entender y valorar y tener claro en nuestra mente. A veces pensamos que las cosas que suceden nos suceden, ¿sí? O vemos incluso al hermano que está atravesando, no sé si me ha pasado vivir esto, que está atravesando por un momento de dificultad e inmediatamente ya pensamos, oh, es que el hermano está en pecado, porque está pasando por dificultad, por eso le está pasando eso. Inmediatamente señalamos y juzgamos al hermano. Hermano, hemos aprendido aquí en tu casa, iglesia Aliento, que no todas las cosas, no todas las adversidades que tenemos que enfrentar son a consecuencia o causa de nuestro pecado. No siempre va a ser así. Habrá algunas que sí, quizás bastantes que sí, pero habrá otras en las cuales, como ya se los he dicho, nos coloque Dios. ¿Para qué? Para corregirnos por su amor, por su misericordia y producir algo bueno en nosotros, iglesia. Incluso va a haber cosas que Dios quite de tu vida, a lo mejor cosas que tú querías, porque Dios sabe qué es lo que le conviene a sus hijos. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Él es el creador del universo, por consiguiente creador nuestro, y Él tiene perfectamente el manual y el diseño de nuestras vidas. Es como tú cuando compras un abanico, trae un manual. ¿Quién conoce mejor que el abanico? ¿Quién lo conoce mejor? El que lo hizo, el que lo creó, sabe cómo está cada una de sus piezas. Nadie mejor que Él. Eso es lo que pasa con el Señor.
En esta ocasión, David efectivamente está orando a Dios, ¿sí? Porque como consecuencia de su pecado se han levantado más enemigos en su contra. Él está padeciendo a causa de su pecado, el pecado que cometió con Betsabé y con Urías, porque después de fornicar con Betsabé, después de esto también muere Urías, lo manda a la guerra, al frente de batalla. Entonces ahí estamos viendo lo que hizo David. Dios le había advertido precisamente a David. ¿Cómo sabe, hermano, que en esta ocasión es por su pecado que él está pagando este precio? Porque Dios le había advertido a David que de su casa, iglesia, surgiría una rebelión, que de su casa se levantaría. Y vemos a Natán en 2 de Samuel. Abre tu Biblia, por favor. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo del 9 al 11. Búscalo, por favor. Es importante que veamos lo que dice aquí el Señor. Samuel 12, del 9 al 11. Y vemos aquí, como te decía, a Natán confrontando a David con esta realidad que él está viviendo. Y mira lo que le dice. 2 de Samuel 12, del 9 al 11. Y dice, aquí ya lo tenemos en la pantalla también: ¿por qué, pues, tuviste un poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora, escucha bien, iglesia, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto, dice, menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Pero mira lo que dice el versículo 11, pon atención, dice: así ha dicho Jehová, he aquí, ¿qué dice? Yo haré levantar el mal sobre ti de tu, ¿dónde? De tu misma casa. Y es el hijo de David el que ahora se ha levantado en contra del padre, dice: y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Dios le dice perfectamente a David: de tu misma casa se levantará el mal por lo que hiciste. Y Natán lo está confrontando con lo que hizo David, con su pecado. Y sabes algo, iglesia, lo que Dios promete, lo cumple. Amén. Así que también hay promesas para ti en la palabra, muy buenas, muy hermosas. Dios las cumple si tú solo puedes creer. En este caso vemos a Dios cumpliendo su promesa. Lo que le había dicho a David, que de su propia casa se levantarían sus enemigos, el mal. Y ahora vemos a Absalón persiguiendo. Y esto es lo que lleva precisamente a David a lamentarse delante de la presencia de Dios y a decirle al Señor. Ahora, este lamento para mí es glorioso, porque es un acercamiento en un momento de tribulación, en un momento de debilidad, donde David precisamente siente esa necesidad y se acerca con el Señor y dice: Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra. Eso es lo que está diciendo David. Y es una realidad, iglesia, que no todas las adversidades, como te digo, que tengamos que vivir serán consecuencia de nuestro pecado. Pero yo quiero decirte algo: tengamos cuidado de no abusar de la misericordia de nuestro Dios. Tengamos cuidado, porque Él es un Dios justo, y lo estamos viendo en la vida de David. Él tuvo que pagar el precio de su pecado, escúchalo, con la muerte de su propio hijo, ¿sí? El hijo que había procreado con Betsabé. Y dice la escritura en 2 de Samuel, no lo busques, que el Señor, escúchalo, el Señor, ¿quién? El Señor, fíjate, nadie más, no el diablo, no los enemigos, el Señor, Dios, Jehová, hizo que el niño enfermara de gravedad. Wow. Y tú dices, o sea, ¿cómo entiendo esto, Señor? ¿Cómo entiendo que tú eres amor? Una característica, o la más principal, porque Dios se dio por amor a nosotros, es el amor. O sea, ¿cómo el Señor va a permitir que el niño se enferme? Un niño que no, y eso es nuestro pensamiento, ¿no? Que no la debe ni la teme y enferme y caiga de gravedad y muera. ¿Cómo es posible esto, Señor? ¿Cómo entiendo esto? Pues esto es, hermanos, para que tú entiendas, escúchalo bien, para que tú entiendas el temor a Jehová. Porque Él no puede negar su naturaleza. Y la justicia de Dios es igual importante para Él que el amor que Él siente por sus hijos. ¡Qué tremendo! Esto nos
equiparando su justicia con su amor. A Dios no se le escapa nada. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Y en esta ocasión Él decide: David, tú vas a tener que pagar el precio de tu pecado con la muerte de tu propio hijo. ¡Qué tremendo! Dios, pero es que tú no eres amor para los que pensamos que Dios es un suavecito y que a Dios se le van a pasar las cosas. No, hermano. Dios es tan justo como es tan amoroso. Tengamos cuidado con lo que estamos haciendo. ¿Cuántas veces no hemos pecado? Ponte a hacer esta reflexión. Y el Señor, en su misericordia, iglesia, en su amor, no se ha compadecido de nosotros. ¿Cuántas veces? O sea, si hacemos un análisis honesto en nuestras vidas, nos daremos cuenta de esta. ¿Cuántas veces el Señor no ha decidido que paguemos un precio con nuestros hijos, con nuestra familia, en nuestra casa, a causa de nuestro pecado? ¿Cuántas veces, iglesia? Por favor, seamos sensibles. Esto despertó un temor en mí de fallarle a Dios. Y dije: wow, Señor, definitivamente yo soy uno de esos pecadores que ha probado la misericordia de Dios. Y sabes que me gozo y me deleito en eso, porque el Señor me ha dado una oportunidad. Y quizás, iglesia, sea por eso que estoy aquí parado, con temor y temblor, porque ahora puedo ver, hermanos, el castigo que puede esperar si nosotros pecamos y si Dios exhibe su justicia. En cuántas otras ocasiones Él nos ha puesto a prueba. ¿Cuántas veces no nos habrá perdonado Dios? ¿Llevas tú la cuenta de tus pecados? ¿Cuántas veces no nos habrá perdonado Dios? Hermanos, no abusemos de la misericordia de nuestro Dios, porque puede ser que un día Él, en su justicia, conforme a su justicia, hermanos, tengamos que pagar un precio elevado por nuestros pecados. Wow. Si esto no te hace reflexionar, deja de estar jugando. Presta oídos. El que tenga oídos, oiga. Vamos a dejar de jugar, iglesia. Vamos a dejar de jugar a ser los cristianos y vamos a vivir en la palabra. Ya te he dicho, no es que seamos perfectos. ¿Sí? Cuando la Biblia habla de perfección, habla de madurez, porque el único perfecto es Dios. Pero sí tenemos que ir creciendo y madurando. Sí tenemos que dejar nuestros pecados. Dios no va a estar solapando nuestros pecados. ¿Sabes por qué? Porque Él es justo y es parte de su naturaleza. Tenemos que reflexionar, iglesia. Muchas de las cosas que podemos estar viviendo hoy en día o que hemos vivido pueden ser el resultado precisamente de nuestra infidelidad o de nuestra falta de fidelidad a Dios. Necesitamos analizar en nuestras vidas, iglesia, cómo estamos viviendo. Yo puedo asegurar que si somos honestos entre nosotros, nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que hemos tenido que enfrentar en nuestra vida han sido consecuencia y a causa ¿de qué? De nuestra infidelidad y nuestro pecado a Dios. Muchas de ellas, pero nunca lo queremos ver así, porque no nos gusta hablar de este tema. No nos gusta que nos hablen del pecado. Pues déjame decirte que hablarte de esto te acerca a la salvación. Te acerca a la salvación. Pero hay algo glorioso, iglesia, para nuestra fortuna. Hay una salida a las consecuencias del pecado. Hoy, si tú estás pecando, hoy tú tienes la oportunidad, porque Jehová no ha venido por segunda vez. Hay una salida a tu pecado. Ya cometiste pecado, hay una salida y una solución para tu pecado. ¿Quieres saber cuál es? ¿Sí? ¿Quieres saber o no? Sí, quieres saber. O todos son santos, aquí nadie peca ni nada. Hermano, a veces hasta de puro pensamiento ya pecamos. Aquel que está viendo al pastor y le está diciendo: no, este hermano ahora se levantó de malas y se le ocurrió predicarnos acerca de esto. Que Jehová no es nuestra esperanza. Porque vamos a ver lo glorioso de todo esto. Hay una salida a las consecuencias de tu pecado, aun si ya lo cometiste, y se llama arrepentimiento genuino. Tú tienes la oportunidad en este momento de arrepentirte y decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque no lo había visto así. Y sé que puedes ejecutar y hacer tu justicia, exhibir tu justicia en este momento sobre mi vida. Pero no lo había visto así. Mira lo que decían los enemigos de David. Recordando un poco, escúchalo bien, lo que veíamos la semana pasada. ¿Te acuerdas? Veíamos a Santiago.
Y nos decía que fuéramos que prontos para oír y tardos para hablar. Y hablábamos un poquito acerca de la lengua. Y Santiago 3, más adelante que lo vamos a ver, nos habla de la lengua. Y mira lo que decían los enemigos de David en el Salmo 3.2, relacionándolo con la enseñanza pasada. Ve lo que dice ahí, por favor. Salmo 3.2, el salmo que estamos estudiando, no lo pierdas. Dice ahí en el versículo 2, después del primer lamento viene un segundo lamento de David. Y dice, muchos son los que dicen de mí. Y ahí vemos gente hablando del otro, ¿verdad? Emitiendo juicio de los otros. Y dice aquí, fíjate, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y luego viene la palabra Selah. Wow. Esto es lo que veían los enemigos de David. Y no solamente lo veían, sino que decían, no, no va a tener salvación por su pecado. ¿Sí? Por eso nos unimos a Absalón. No tiene, Dios no lo va a ayudar, porque por su pecado Dios lo va a castigar. ¿Qué te decía? Que a veces cuando vemos al hermano que está en un problema, es su pecado, y en lugar de ponernos a orar y clamar al Señor por la vida del hermano, lo enjuiciamos y lo juzgamos y lo señalamos. Amén, iglesia. Eso lo tenemos que quitar de nuestra vida. Si tú realmente quieres hacer algo por el hermano que está en pecado, póstrate en tu casa, ponte a orar y ayuna, y entonces estarás haciendo lo correcto. Hermano, si usted no lo sabe, esta palabra que viene al final aquí dice Selah, tiene diferentes definiciones. Pude encontrar 4 diferentes definiciones, pero la gran mayoría entienden esta palabra como un tiempo de silencio, como un tiempo de pausa, como un tiempo de reflexión. Y me hace mucho sentido que el Señor nos esté diciendo, reflexionen en esta última parte, en esta parte del versículo 2, que dice, no hay para él salvación en Dios. Me hace mucho sentido. Mucho. Dice David, y yo te voy a decir por qué. Dice David, muchos son los que se están burlando de mí, Señor. Está lamentándose con Dios. Recuerda, no está renegando ni le está reclamando a Dios. Le está contando su situación a Dios. Y le dice, muchos son los que se burlan de mí. Muchos hacen escarnio de mi situación y sacan conclusiones. Insinúan que a causa de mi pecado, que era lo que estaba pasando, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? Insinúan que a causa de mi pecado Dios no va a venir en mi ayuda, que para mí no hay salvación. En otras traducciones dice que tú no vas a venir a auxiliarme, a salvarme, que tú no vendrás a ayudarme, que Dios no me va a rescatar. Eso es lo que dicen otras versiones sobre este texto. ¿Cuántas veces, iglesia, no nos hemos sentido así? Que Dios no va a venir a rescatarnos. Muchas veces que somos indignos del rescate de Dios, de la ayuda de Dios, porque como cometimos pecados somos indignos de que Él nos ayude. Pensamos que el Señor no va a venir en nuestra ayuda, y quizás pudiera tener algo de razón, ¿no? Porque cuando pecamos lo que hacemos es eso, ¿no? El Señor ya no me va a perdonar y por eso estoy pagando estas consecuencias. Qué difícil, escucha, es cuando nos equivocamos y entonces vienes a una reunión como esta, donde se te predica el evangelio como es y te confronta con tu pecado. Qué difícil es escuchar que el juicio de Dios puede ser muy duro sobre nuestras vidas, hermano. Si es duro, sí es muy duro. Qué difícil es darte cuenta que Dios no es muy suavecito, que es amor, claro que sí, pero también es justicia. Y que Él y a Él no se le escapa ninguno de nuestros pecados. Qué difícil es eso. Pero escucha esto. Qué difícil es. Más difícil todavía que el juicio de Dios. ¿Qué puede haber más difícil que el juicio de Dios? Nada. Pero para los hombres sí hay algo más difícil que el juicio de Dios. ¿Y sabes qué es? El juicio de los mismos hombres. Porque que no van a decir algo de ti porque ya te encendiste y estás allá. Pero puedes venir a la reunión y el hermano se está deshaciendo por decirte, confrontarte con tu pecado. Señor, saliendo de aquí se me olvida, Señor. Pero que no vaya a hablar el hermano de ti. Que no vaya a decir el de ti porque ya estás allá afuera de su casa diciéndole, ¿por qué estás hablando de mí? ¿Por qué no te paras así delante de la presencia de Dios y le dices, Señor, perdóname? Aquí estaban haciendo los enemigos de David eso. Estaban hablando de él. Qué difícil cuando nos equivocamos y escuchamos el juicio de los demás. Y sabes que como hijos de Dios, más que enjuiciar a las personas, tenemos, como te decía, estar listos para pagar un precio por los hermanos que están en pecado. Y eso hacemos en oración también, no solamente por el pecado, por la enfermedad, por las cosas que pasan. Y eso hacemos todos los martes aquí. Yo te invito a que te vengas el martes. Sí, ya sé que es muy cansado, sí. Ya sé que es muy aburrido venir a orar. Sí, está bien, así lo ves tú. Pero sabes una cosa, hemos visto resultado en la oración. Hemos visto el poder de Dios.
Que no diga el hermano algo de ti, porque entonces lo que pasa es que en vez de arrepentirnos, como te decía, cuando la palabra de Dios, el mismo Señor nos confronta con nuestra realidad, en vez de arrepentirnos y salir corriendo a los brazos del Señor, correr a Él, solamente nos lamentamos. Ya te dije, no está mal que te lamentes, pero a estas alturas, iglesia, a estas alturas ya deberíamos saber y estar convencidos de lo que dice primera de Juan 1:9. No lo busques. Dice, si confesamos que nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados, y dice, y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿hay esperanza en Jehová, iglesia? La hay, la hay. David no se estaba quejando, estaba lamentándose. Le estaba contando al Señor lo que él estaba sintiendo y lo que estaba viviendo, pero había esperanza en él, iglesia. ¿Sabes por qué había esperanza? Porque conocía a su Dios. Pues Él es fiel, iglesia, y justo para perdonar nuestros pecados. Así que, hermanos, esta palabra, lejos de ser una palabra para condenación, es una palabra para bendición de tu vida. Si tú estás en pecado, tú tienes la oportunidad de arrepentirte, iglesia, porque Él es fiel y justo para perdonarte. ¡Wow! David se arrepintió y Dios lo perdonó. Y lo mismo ha hecho con cada uno de nosotros. Amén. Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados. ¿Saben lo que hizo David? Sí, es cierto, se lamentó. Pero hay muchos que seguimos lamentándonos nuestros pecados. Y ahí vivimos. A lo mejor ya ni lo estás practicando, pero sigues lamentándote y sin creer que Dios puede hacer algo por ti, sin creer que Dios puede cambiarte, sin creer que Dios va a ayudarte. ¿Sabes lo que hizo David? Él pudo quitar la mirada de sus enemigos. Él pudo quitar la mirada de su hijo que lo perseguía junto con los que se habían levantado en complot. Él pudo quitar su mirada de aquellos que hablaban de él para ponerla en Dios. Amén. En Jehová, nuestro Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros no podemos hacer. Estás en medio de la tribulación, estás en medio del problema y no puedes ni orar. Porque estás viendo cómo lo vas a solucionar, pero no te tomas un tiempo en oración, porque no puedes quitar ni tu mente, ni tu vista, ni tu corazón del problema que tú estás viviendo. Ese es el problema. David pudo hacerlo. Cuando nos encontramos ante una situación adversa, iglesia, a causa de nuestro pecado, deja de lamentarte solamente, expone a Dios tu necesidad. Señor, este es mi problema, esto es lo que me está pasando. Pero enseguida corre a Él, arrepiéntete de tu pecado y Él te va a perdonar. Y sabes lo mejor, Él hará y Él logrará en tu vida. Amén. ¿Tú lo crees? Yo lo creo, yo lo creo. No sé, tú lo crees, yo lo he visto en mi vida. David decidió acudir a Dios. David confiaba en Él. ¿Y sabe lo que hizo? Clamó con mayor seguridad, y a pesar de la dificultad, él pudo fijar y pudo depositar su mirada en Jehová de los ejércitos. La pregunta del día de hoy, ya ve que a mí me encanta hacer preguntas, es: ¿seremos capaces nosotros de fijar nuestra mirada en el Señor? ¿Seremos capaces de quitar nuestra mirada de las cosas que estamos viviendo para confiar totalmente y depositar nuestra confianza en el Señor en medio de la tribulación? ¿Lo podremos hacer, iglesia? Pues mira lo que dice el versículo 3, Salmo 3, versículo 3, mira lo que dice ahí. David deja de lamentarse. David ya le expuso a Dios la situación y mira lo que dice: mas tú, Jehová, wow, qué hermoso es esto, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén, amén, gloria a Dios. Lo vuelvo a leer: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Gloria a Dios por esto, amén. A tu nombre sea la gloria, Dios. David con esto nos dice que él sabe perfectamente quién es su Dios. Amén. Que él sabe perfectamente en quién tiene puesta su esperanza. ¿Y sabes lo que hace? Hace una separación, y me encanta eso. Dice: mas tú, Jehová. Él está reconociendo que él conoce quién es Jehová. Él está reconociendo la grandeza, el poder de Dios cuando dice: mas tú, Jehová. O sea, yo estoy viviendo toda esta situación, pero tú, Jehová, eres mi escudo, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Me encanta eso, iglesia, porque no es una oración donde David le está pidiendo protección a Dios. No está diciendo: Señor, protégeme de mis enemigos. No. Él está afirmando que cuenta con la protección de su Dios. Él estaba seguro y convencido de quién era Dios.
Él tenía puesta su confianza en Él. Él reconocía su soberanía. Él reconocía su supremacía. Él reconocía su poder, iglesia. ¿Tú reconoces el poder del Dios? ¿O todavía no te ha caído el 20 del tamaño del Dios que tenemos, iglesia? También está diciendo como si dijera Él, hermanos, si hay alguien que puede protegerme, eres tú, Señor. Y eso no tengo ni la menor duda. David ni está dudando ni le está pidiendo protección. Él está realmente afirmando, iglesia, que si hay alguien que lo puede proteger, es Jehová de los ejércitos. Amén. Si hay alguien que puede sostenerte, hermano, es Jehová de los ejércitos. Si hay alguien en el que puedes confiar, es en Jehová de los ejércitos. Que no te quede duda de eso, porque la incredulidad no agrada a Dios. Pues lo sorprendente es que David pudo fijar su mirada en Dios a pesar de la adversidad. Pudo decirle al Señor, tú eres mi escudo. Wow. ¿Tú sabes para qué sirve un escudo? ¿Para qué? Para protección. ¿De qué? De tu sal, de las armas del enemigo, del mal, etcétera, de lo que se ha levantado contra ti. Para muchas cosas. Muchas veces hasta para el ataque, pero realmente el escudo es una parte de la armadura incluso de Dios y sirve para protección, y que nos habla de la protección de Dios. Y eso es lo que David dice, tú eres escudo. O sea, tú Jehová el grande y poderoso, mas tú Jehová el todopoderoso, el rey de reyes, el jefe en las batallas, el león de la tribu de Judá, tú me puedes proteger, tú eres mi escudo. No hay nadie que pueda hacer lo mismo que tú haces. Pero ¿sabes algo hermoso también y glorioso? Lo que sigue a continuación y dice, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Esto nos dice, hermanos, que Dios está ahí para perdonarnos si nos arrepentimos. Él es quien en vez de humillarnos, Él es quien en vez de avergonzarnos, como lo hacían los enemigos de David, señalándolo y diciéndole, a ti no te va a salvar el Señor, tu pecado es demasiado grande. ¿Habrá algún pecado grande para el Señor? Digo, para el Señor todos los pecados son pecados, pero ¿habrá algo que Él no pueda solucionar o perdonar? Claro que no. Claro que no. No van a venir en tu auxilio, tu pecado es demasiado grande, David. No lo creo. Pues ¿sabes algo? Dice David, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tú no me avergüenzas, tú no me rechazas, tú me levantas, todo lo contrario. Tú me sostienes, tú me animas. Gloria a Dios, iglesia. Es por eso que vale la pena, hermanos, seguir caminando y seguir luchando en este camino. Sí, hermano, que va a estar lleno quizás de muchas dificultades, pero tenemos al que venció al mundo, y ese es Jehová de los ejércitos. Amén. Dios es bueno, iglesia. Porque el que te persiga a tu hijo, dime tú si no. Imagínate que tu hijo te está persiguiendo para matarte. El que te persiga a tu hijo, es muy glorioso eso. Es para dar gloria y que glorioso, mi hijo me viene persiguiendo. No, hermanos, eso te avergüenza. ¿Qué pasa en las iglesias cuando el hijo del pastor, que no va a pasar esto? Escucha, que tengo oídos, oiga. ¿Sí? Que el pastor es el más descarriado y el más desordenado y no hace caso y no le importa nada. ¿Qué es eso? Es una vergüenza para el pastor muchas veces. La gente lo empieza a señalar, yo que soy hijo del pastor. Cuando cada quien somos independientes y como le digo, debiéramos ponernos a orar. Entonces no es un momento de mucha gloria que David esté siendo perseguido por su propio hijo, pero ¿sabes lo que hace la diferencia en aquellos que amamos, iglesia, y confiamos en el Señor? Es precisamente nuestro Dios, que Él no nos avergüenza. Él es quien levanta nuestra cabeza y Él es nuestra gloria. Amén, iglesia. Él no nos avergüenza. Mi Dios no te va a avergonzar, por el contrario, hoy nos está advirtiendo y nos alienta y nos fortalece y nos sostiene, hermanos. Él levanta nuestras cabezas, aun cuando hayamos pecado. Si tú te arrepientes, Él te restaura y te renueva y te dice, vas de nuevo. Pero tú tienes que arrepentirte genuinamente. Amén, iglesia. Si algo podemos gloriarnos, es precisamente del Dios que tenemos. Amén. Si de algo podemos presumir, iglesia, es del tamaño del Dios que tenemos, que a pesar de nuestra infidelidad, Él permanece fiel. Amén. Wow. Pero ¿sabes algo? ¿Qué te he dicho de las bendiciones de Dios? Que atrás de ellas también siempre hay una responsabilidad, algo que hacer. Bueno, hermano, David no se quedó cruzado de brazos. No dijo, Señor, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza, mi escudo. Me voy a acostar aquí nada más. Antes de poder dormir, antes de poder estar en paz, Él tuvo que hacer algo. Y Él hizo algo.
Mira lo que dice el versículo 4. Mira lo que dice. Salmo 3, versículo 4. Y dice ahí, con mi voz, ¿qué hizo? Clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Selah. Nuevamente nos vuelve a decir, hagan una pausa y reflexionen en esto. Él me respondió desde su monte santo. Nada más porque sí, no, porque David hizo lo que tenía que hacer. ¿Sabes qué hizo David? Oró. Y sabes que no solamente oró, confió en Dios y oró, pero clamó a Él. Y el clamor, iglesia, es llevar nuestra oración a un nivel más elevado y más alto. David clamó a Dios. O sea, David no se esperó a ver qué le iba a hacer el Señor, no. David expuso su situación, David reconoció que estaba delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, que si había alguien que lo podía sacar, y luego dijo, es el tiempo, Señor, yo me pongo delante de tu presencia, yo clamo a ti. ¿Y sabes lo que sucedió cuando hizo esto? Él recibió respuestas. Si tú tienes oídos, hoy inmediatamente recibió la certidumbre, iglesia, la certeza, que no es otra cosa que la fe, de que su oración había sido escuchada. Dice el libro de Hebreos, acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente, iglesia, ¿delante de qué? ¿De qué? Del trono de su gracia para alcanzar misericordia, amén, y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso dice la palabra de Dios. Acerquémonos. ¿Qué hizo David? Se acercó. ¿Qué nos dice el Salmo? ¿Cómo nos podemos acercar a Dios? Orando, clamando a Dios. Es la manera en la que nos podemos acercar a Él. Eso hizo David. Y la Escritura nos dice que te acerques confiadamente delante del trono de tu gracia. Es que no soy digno, hermano. Mi pecado es demasiado alto. Eso es lo que quiere hacerte entender el enemigo. Es cierto, si hemos pecado, tenemos que arrepentirnos y tenemos que ir a buscar a Dios, la fuente de vida eterna, el que puede perdonarnos y restaurar nuestras vidas. Y eso es lo que hizo David. Así que deja de estar lamentándote nada más, expone tu pecado a Dios, lamentate con Él, pero entonces luego cambia el chip y ponte a orar, acércate a la presencia de Dios y clama por el perdón de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. No es que yo no soy digno, hermano, mi pecado es demasiado grande. No hay pecado demasiado grande que Dios no pueda perdonar. Salvo. ¿Cuál? La blasfemia al Espíritu Santo. Amén. Esto fue lo que hizo David, iglesia. ¿Y sabes lo que sucedió? Cuando tú haces esto, tú encuentras respuesta de parte de Dios. ¿Cuántas veces no queremos la respuesta de parte de Dios para nuestros problemas y situaciones? Bueno, ya te dije, deja de buscar esa respuesta, busca la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que ores a Él, es que te arrepientas de tus pecados, y entonces tu oración será escuchada y Él responderá conforme a su voluntad. El salmista, al encontrar esta respuesta, ¿sabes qué? ¿Sabes qué dice el salmista? Ahora, ¿qué puede hacer el salmista? Ahora puede acostarse, dice. Ahora puedo dormir tranquilamente y confiadamente. Wow. Y esta es la promesa de Dios para tu vida. La respuesta a nuestro pecado, iglesia, y a nuestras tribulaciones tiene un nombre y se llama Dios. Se llama Dios. Y si tú le buscas en oración y te arrepientes, Él responderá a tus oraciones. Ahora su alma, dice el salmista, mi alma está tranquila. Yo estoy descansando y puedo descansar. Y entendemos, finalmente, con esto cerramos, vamos al final, el versículo 5 y 6. Lee lo que dice ahí. O sea, ¿cómo entender esto? Cuando aquellos que les gusta utilizar nada más versos sin su contexto, ¿cómo entenderíamos lo que dice aquí? Imagínense que ustedes hubiéramos empezado a estudiar aquí y no viéramos lo anterior y dice, y me acosté y me dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Pues oye bonito, y dices tú, pues sí es cierto. Pero cuando tú ves el contexto de este texto, entonces tú dices, tú ves la magnitud de lo que está sucediendo. Amén, iglesia. Y entonces ahora el salmista, al saber que Jehová lo escuchó, que encontró respuesta en Él, ¿sabes lo que sucede? Él puede acostarse, dice el versículo 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente. Y este ejemplo lo pone exagerando la palabra de Dios, que pusiera en sitio contra mí. No temeré. Wow, iglesia. Esa es la bendición que Dios provee a los que confían en Él. A los que se deciden a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, se llama oración. Tú nunca vas a alcanzar a Dios si tú no oras.
si tú no tienes tiempo de oración. Por eso te hago tanto hincapié en el tiempo de la oración. ¿Crees que no es cansado para los que venimos martes tras martes? Claro que lo es. ¿Crees que no quisiéramos un día quedarnos en nuestra casa como hombres y descansar y un ratito y no voy a ir? Claro que lo es. Pero aquí estamos porque hemos entendido la palabra de Dios. Te sigo invitando. Porque sabes que cuando yo llego después del tiempo de oración, yo puedo acostarme y puedo dormir y despertar y decirle gracias Dios. Gracias Señor. Gracias Padre. Porque Jehová me sustenta. Haz de Jehová tu sustento. Es la bendición que Dios provee. ¿Has experimentado la paz después de haber hecho una oración? ¿En algún momento tú has sentido esta paz? Recuerda algo, hay algo que muchas veces utilizamos, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Has experimentado esa paz? Ese es el resultado. ¿No quisieras vivirla constantemente? Y estar en todo tiempo en esa paz y esa tranquilidad, de decir, hoy me puedo dormir tranquilamente, porque Dios es quien me sustenta. ¿Estás de acuerdo conmigo que cada mañana que despertamos es un motivo suficiente para darle gracias a Dios? Imagina pues a David pasando por esta adversidad, pero ahora lleno de tal paz. ¿Cómo es posible esto? Sabiendo que su propio hijo lo está persiguiendo, pero sabe que Dios está en control de todas las cosas. Pero no solamente porque lo dice, sino porque Él hace lo que tiene que hacer. Y Él cree y ora. Cree y ora. Está confiado en Jehová. Él es su sustento. No temeré, dice David. Dormiré tranquilamente porque tú eres mi escudo. Pasa el tema. Necesitamos, iglesia, dejar de estar esclavizados por el temor de nuestros pecados, que bueno, es cierto, y necesitamos proceder al arrepentimiento, iglesia. Y solo podemos lograrlo si empezamos a vivir en el Espíritu y dejamos de vivir en la carne. Y solamente es posible mediante una relación con el Señor, para que el Espíritu de Dios esté lleno en nosotros, esté fortalecido en nosotros y nos esté guiando y fortaleciendo. Amén, iglesia. Esto es vivir por fe. Esto es lo que te da la paz. Esto es lo que te hace dejar de estar preocupado. Iglesia, yo te pregunto, ¿qué es lo que te está robando la paz en este tiempo? ¿Hay algo que esté robando tu paz? Quizás todos tenemos unas cosas en mayor o en menor magnitud. ¿Qué es lo que te preocupa en este tiempo? ¿Es algo material? Séle fiel a Dios. ¿Es algo físico? Arrepiéntete de tus pecados si estás fallando. ¿Es algo emocional? Confía en Dios, porque Él es tu paz, Él es tu esperanza, iglesia. Deja de creerte todas estas cosas, de pásale al frente y deposita. Una vez, te lo he dicho 1000 veces y me viene a la mente cada que predico: deja ahí tus joyas si no traes dinero, porque el Dios te va a bendecir. O haz este pacto de 5,000, de 10,000. Qué bueno si lo hace la iglesia y por fuera dicen, pero no lo utilices como parte de la Biblia. Si afuera dice el hermano, ya hermano, pues vamos a juntarnos, yo tengo 5,000. Qué bueno, gloria a Dios. Pero si tú lo vas a hacer como parte de la palabra de Dios, es un error. Deja de estarte creyendo estas cosas de que tienes que hacer pactos con Dios de dinero para que Él te bendiga. Ahí no está la bendición. Deja de malinterpretar la escritura como es lo que hablábamos acerca del don de lenguas. Es más, iglesia, deja de decretar y deja de declarar prosperidad. No funciona así el reino de los cielos. Lo que tú y yo necesitamos es creer. No decretar ni declarar. Tú necesitas creer. Se llama fe. Y si tú crees, tú puedes orar, porque es el medio de gracia que Dios nos dejó. Si tú crees, puedes clamar. Si tú crees, puedes postrarte en adoración, rendirte a Él. Eso fue lo que hizo David. Y mira, iglesia, es que te tengo que sustentar lo que te digo. El Señor te dice, ¿qué no te he dicho? Que si tú declaras y decretas, verás la gloria de Dios. Eso no dice la escritura. Dice que si tú crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué necesitas tú? Creer. ¿Que no te he dicho que al que me declara y me decreta todo le es posible? No, dice la escritura que no he dicho que al que me cree todo le es posible. ¿Qué necesitas tú? Creer. ¿Que no te he dicho que el que en mí declara y decreta las obras que yo hago las hará también? No, dice que no te he dicho que el que en mí cree las obras que yo hago las hará también. ¿Quieres más? Me la puedo pasar diciéndote versículos de la Biblia. Que no te he dicho que si tú crees en mí no serás avergonzado. Que no te he dicho que si en mí crees jamás tendrás sed. Vamos, hermano, por favor. Tenemos que madurar, iglesia. Yo te pido que te pongas en tus pies. Deja de preocuparte.
Arrepiéntete de tu pecado el día de hoy. ¿Qué es lo que te está preocupando? Eso es darle gracias a Dios. Que Él se revele en nuestras vidas con la verdad. Cierra tus ojos. No para que pase algo espectacular en tu vida, ni voy a ir a aventarte para que te caigas, no. Cierra tus ojos y cree en el Señor. Empieza a ver ahí tu vida, haz un recuento de tu vida, haz un análisis. Dice Selah, es un tiempo de reflexión. Es un tiempo de reflexión, iglesia. Y mientras tú estás reflexionando en tu vida y viendo qué son esas cosas que quizás han robado tu bendición, que te han apartado y alejado del Señor, tú puedes arrepentirte hoy, ponerlas delante de Él. Y el Señor, Él es un juez justo también, y sabe que cuando hay un arrepentimiento genuino en tu vida, Él perdona tus pecados. Y mientras tú analizas tu vida y piensas en esto y pides quizás perdón, vamos a entonar este canto que dice así: me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Gracias, Dios. Cantas libertad en mi adversidad. Gracias, Dios. Hasta que huya el temor. Vamos a decirle: y ya no soy un esclavo del temor. Gracias, Dios. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo lo creo, Señor. Tú eres bueno, Señor. Vamos a decirle desde el vientre: desde el vientre fui escogido en ti, y me llamo el amor. Yo lo creo, Señor. De nuevo nací, recibido en ti. Gracias. Tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor. Gracias, Señor. Y yo soy hijo de Dios. Si tú lo crees, dile al Señor: y ya no soy un esclavo del temor. Solo creo, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo, y ya no soy un esclavo del temor. Tú me sustentas, y yo soy hijo de Dios. Y ya no soy
es mi Padre y mi Padre me ama. Escúchalo, iglesia. Yo solo sé que yo soy tu hijo y Él es mi Padre y mi Padre respalda. Yo solo sé que yo soy tu hijo y Él es mi Padre y Él me sostiene. Yo solo sé que Él es mi Padre y yo soy su hijo y mi Padre me ama, me ama. Tu amor ahogó todo el temor. Gracias, Señor. Me rescataste, yo hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Por tu gracia, yo soy hijo de Dios. Por tu gracia, yo soy hijo de Dios. Aleluya, aleluya. Oh, bendito eres Jesús. Gracias. Aleluya. 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 Gracias, Dios. Necesitamos hacer más. Que sea tu Espíritu Santo el que redarguya nuestros corazones. Amén. Que sea tu Espíritu Santo el que nos empuje a la verdad. Aleluya. Que sea tu Espíritu Santo el que nos haga caer rendidos a ti, postrados a ti, no el hombre, sino el poder de Dios. Aleluya. Que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones, ahuyentando todo temor, quitando todo temor de nuestras vidas, porque somos hijos de Dios. Amén. Y yo lo creo. Gracias. Y yo lo creo, Señor, porque lo que necesitamos es creer. Sí, Señor. Y yo lo creo, Señor, que yo soy hijo de Dios. Sí, Señor, gracias. Gracias, Padre Celestial. Gracias. Gracias, Dios. Haz tu obra, Señor, en nuestros corazones. Haz tu obra en nuestra vida, Señor. Así es, Señor. Y llévanos cada día a buscar más de ti, Señor. Por favor, A pegarnos a ti, a tu palabra, un evangelio genuino, Señor. Que no haya nada que deslumbre nuestra mirada y nuestro caminar, sino solamente tu palabra, Dios. Y haz de nosotros hijos obedientes, Señor. Hoy, Padre Celestial, junto con la iglesia, Señor, me uno a esta oración, Dios. Y te pido perdón por mis faltas, por mis pecados. Porque a veces el no escuchar simplemente, por no prestar oído, Señor, y atención a tu palabra, Dios, es que ya estamos fallando, Señor. Hoy, Padre Celestial, estoy seguro que tú has hablado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Por eso toda la gloria y la honra sean para el único Dios vivo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén.